somos hechos del mismo Ecuador. Todos somos hechos del mismo Ecuador. Compartimos el aire y el oxígeno con nuestros hermanos. Este es el camino que quise recorrer. A pesar de todo nunca yo me rendiré. Siempre he buscado la manera de sobresalir en un suelo donde tienes que pagar para sobrevivir, donde un pueblo resulta ser el afectado, un inocente culpable por un asesinato, por personas sedientas de ambición y la maldad de sus corazones cegados por la maldita corrupción. En esto hacemos finta, utilizamos toda la tinta posible contra esos artistas, payasos endonistas. No es nada personal, solo una opinión liberal. Les pongo un ejemplo sencillo nada más. Si 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. Tengo 1000 billones para el pueblo y no sé qué hacer. Les pondré en mi cuenta bancaria y después lo justificaré. La corrupción es cotidiano, tan normal como encontrar mucha violencia en el diario todos los días del calendario. Seguimos en la misma mierda de reglas que son impuestas por cerdos, soplavergas, perros que lamen la suela sin importar lo que les duela. Todo esto es un juego, como un casino, el gobierno versus los puercos. Lanzan los dados y bendito aquel afortunado que se comió los sueños de un país subdesarrollado. Buscamos un cambio, ya sea por el graffiti, breakdance o freestyle, o cantando en la gran ciudad para despertar tu mentalidad. Son muchas expresiones artísticas o acústicas, son muchas combinaciones en contra de decisiones tan estúpidas e irónicas. Son actos memorables que pasan a ser historia de una generación inestable por cuervos, cerdos que merecen ser simplemente escorias. Este es el camino que quise recorrer. A pesar de todo nunca yo me rendiré. Siempre he buscado la manera de sobresalir en un suelo donde tienes que pagar para sobrevivir, donde un pueblo resulta ser el afectado, un inocente culpable por un asesinato, por personas sedientas de ambición y la maldad de sus corazones cegados por la maldita corrupción. Son más de 100 años que estamos gobernados por cerdos atragantados del sufrimiento ecuatoriano. Lo de una desgracia es que son para las ratas que salen de las cloacas para fingir que no tienen nada. Y es que todo esto como insumos médicos, pruebas rápidas son escondidas y después revendidas a cualquier precio, que por la necesidad deben ser adquiridas. Personas podridas, pobres mentalidades, carecen de cualidades, que usan maquillajes de muchas obras sociales, es que son inigualables, son magos profesionales. Entre más se los ve, tienen más posibilidades de llevarse el dinero por montones, por millares. ¿Por qué gastar un presupuesto innecesario en campañas? En serio deberían invertir en salud, hospitales, camillas hospitalarias, instrumentos de respiración y más capacidad de atención a pacientes letalmente graves, en docentes y educación, en su salario para su manutención. Robarse el dinero es algo deshonesto, pues no nos extraña, y es que aquí en Ecuador esto no es nada nuevo. No puedo cambiar el tiempo, pero sí destruir un templo de quienes estén presos creyendo en estos puercos. Millones de años de evolución botados a la basura para estar en la gobernación y jugar con esta población y destruir su cultura. Joder a toda una humanidad, beneficiarse de una necesidad de quienes más necesitan. Promesas sin honestidad, palabras vacías que significan mentiras aparentando verdad. Olvidan a su pueblo quien les dio una oportunidad confiando en ellos. Jamás los van a ayudar, pues que cierto es esto. Son los pueblos y barrios de 24 provincias sin acceso a servicios básicos.